Hola, soy la doctora Lourdes Alegría y en nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir les quiero dar la bienvenida a este nuevo blog que presentamos el día de hoy. El tema es parasomnias y para eso nos acompaña la doctora Alejandra Solís. Buen día, doctora. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a la academia. La verdad para mí es un placer estar aquí compartiendo conocimiento acerca de medicina del sueño. Muchísimas gracias y bueno, espero que les sea de gran utilidad la información que vamos a decir. Claro que sí, doctora, pero antes me gustaría presentar a la doctora Solís. La doctora Alejandra Solís Flores es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente. Estudió la alta especialidad en medicina del sueño, igual en el Instituto de Psiquiatría. Tiene una rotación clínica en la Clínica de Sueño de la Universidad de Sydney en Australia. Es coautora de múltiples artículos y capítulos de libros referente a medicina del sueño. También es speaker de la industria farmacéutica y cuenta con mucha experiencia de difusión de información médica justo en redes sociales. Entonces, vamos a empezar, doctora. La primera pregunta que me gustaría plantear es, ¿qué son las parasomnias? Bueno, las parasomnias es un conjunto de conductas, sonidos, movimientos anormales que es muy importante que sepan que el paciente no lo evoca ni tampoco lo promueve ni lo busca, que se presentan durante cualquier fase del sueño o durante la transición de cualquier fase del sueño. Ok, ¿existen varios tipos de parasomnias? Efectivamente, nosotros para su estudio los dividimos en las parasomnias del sueño no MOR y parasomnias del sueño MOR. Las parasomnias del sueño no MOR, las más representativas, son los despertares confusionales, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Por su parte, que más adelante vamos a platicar un poco, las parasomnias del sueño MOR son las pesadillas y el trastorno conductual del sueño MOR. Ok, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles, usted como médico especialista en esto, cuáles las que más ve usted en consulta? Creo que aquí es muy importante que la realidad es que, bueno, las más frecuentes en la infancia son las parasomnias del sueño no MOR. Se considera que son parte del neurodesarrollo cerebral. Solo por darte un ejemplo, los terrores nocturnos tienen una gran prevalencia dentro de la edad de los 7 a los 12 años, siendo el pico más importante entre los 5 y los 7 años. La estadística, si nosotros nos vamos a la literatura, va hasta una prevalencia del 7% en la población infantil de esa edad. Entonces, se relaciona mucho con el neurodesarrollo. Realmente, muchas veces, como es parte o se presenta muy frecuente en la infancia, creo que la pregunta más importante es ¿cuándo buscar atención médica? La realidad es cuando se presenta un patrón de sueño no reparador, cuando se encuentra con mucha frecuencia y cuando el niño empieza a tener problemas en la escuela, para aprender y demás. Esto quiere decir que le está afectando la calidad de vida. O sea, ya repercusiones en el día. Exacto, que pienso que a veces es complicado poder orientar a los padres de cuándo buscar atención. Los más comunes, entonces, terrores nocturnos en la edad infantil. Y el sonambulismo. El sonambulismo también es muy frecuente en la edad, en la infancia. Aproximadamente entre los 9 años, el 20% de los niños tienen en algún momento un episodio de sonambulismo. 2 de cada 10. Exacto, es bastante. Y a partir de la adolescencia disminuye un 10% y la realidad es que suele en la mayoría resolver en la adolescencia. Sin embargo, hasta en un 4% de los adultos se presenta el sonambulismo y 80% de los adultos que son sonámbulos lo fueron en la infancia. O sea, bastante frecuente. Sí, es bastante frecuente. Aquí, bueno, vamos a entrar un poquito mucho a la sintomatología. La sintomatología comprende desde conductas simples, que es desde pararte de tu cama, abrir los ojos, hablar, hasta conductas complejas como abrir la puerta, caminar, irte de una habitación a otra, salir de la casa. Salir de la casa. Incluso hay reportes de casos en los que, bueno, para la audiencia es bastante pues curioso que hay casos en donde ha habido hasta asesinatos en un episodio de sonambulismo.
o sea, conductas muy complejas. Es Pero el correcto. paciente está dormido. Es correcto, eso es creo que lo más importante, el paciente está dormido y no va a recordar absolutamente nada de lo que sucedió. Aquí, bueno, nos adentramos a la fisiopatología, es decir, qué pasa en las parasomnias. Podríamos como simplificarlo como una teoría entre un estado de estar despierto y un estado de estar dormido. Durante nuestro dormir hay funciones o áreas cerebrales que se apagan. Entre ellas está el lóbulo frontal, que nos da como la capacidad de juicio, de decir esto sí, esto no, lo cual, bueno, durante el sueño se apaga. La corteza motora también suele tener como esta relajación y otras áreas pueden estar encendidas en este tipo de trastornos, como el área de la amígdala, la cual nos da las emociones. Por eso, durante estos episodios puede haber, digamos, manifestaciones como gritos, llantos, sudoración, porque puede haber una activación de esta área cerebral durante el sonambulismo. Okay. ¿Cómo podríamos distinguir a un niño que está con los terrores nocturnos y un niño que es solamente sonámbulo y grita? La realidad es que, bueno, vamos a partir. Generalmente las parasomnias del sueño no MOR se presentan durante la tercer parte de la noche. Entonces, de ahí es muy probable que estemos ante una parasomnia del sueño no MOR. Pero un terror nocturno se presenta con una gran descarga o se acompaña con una gran descarga del sistema nervioso autónomo. Es decir, va a haber gritos, va a haber sudoración, taquicardia, y la verdad es que son episodios muy intensos. A diferencia del sonambulismo, que no suele haber esta descarga tan importante, entonces puede haber solo el levantamiento, caminar, moverse de una habitación a otra, sin que sea como un episodio tan aparatoso. Ok, o sea, como menos activación, Exacto. A pesar de que también tienen conductas... Exacto. Conductas motoras. Bueno, algo también importante es que los terrores nocturnos, como los despertares confusionales, se considera que solo se presentan en la cama. Y el paciente sonámbulo puede desde tener episodios dentro de la cama y salir de la cama o incluso salir de la habitación. Nos comentaba que también hay otros tipos de parasomnia que son los del sueño MOR. ¿Nos podría hablar un poquito más? Exacto. Los trastornos del sueño, las parasomnias del sueño MOR, pues se caracterizan porque se presentan durante esta fase de movimientos oculares rápidos. Recordemos las características de esta fase, que consiste en la presencia de atonía muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo está completamente relajado. Yo se los explico muchas veces a mis pacientes que la parte motora se desconecta completamente de la parte cerebral y que el sueño MOR es una fase contraria a las otras fases porque hay mucha actividad cerebral. Todos realmente estamos soñando. En esa fase suceden las ensoñaciones, entonces absolutamente todos soñamos, pero no todos nos acordamos de lo que soñamos, es completamente normal. Entonces, si hay esta desconexión motora, pues ahí viene otra de las parasomnias que también es frecuente, la famosa parálisis del sueño, ¿no? La gente lo conoce como que se le sube el muerto, nosotros lo conocemos como parálisis de sueño. Entonces, ¿qué sucede en esta fase? Es un micro despertar durante esta fase de sueño. Entonces, si nosotros estamos desconectados de la parte motora, no nos podemos mover, pero incluso hay actividad cerebral. Entonces, eso explica por qué hay presencia de alucinaciones, hay presencia también incluso de otro tipo de alucinaciones como las senestésicas, que los pacientes llegan a percibir una presencia o que incluso pues alguien se les pone encima. Sí, como si estuvieras en el limbo entre sueño y vigilia. Es correcto. Entonces, esa es otra de las parasomnias. Regresando un poquito a las pesadillas, las pesadillas es la presencia constante de ensoñaciones angustiantes, ansiogénicas. ¿Y cuándo podría ser? Bueno, realmente
todos en algún momento hemos tenido alguna pesadilla. ¿Cuándo buscar atención? Bueno, aquí haciendo un poquito, pues aprovechando esta parte de la psiquiatría, la realidad es que es excepcional que las pesadillas se presenten por sí solas. Generalmente siempre van acompañados de algún trastorno psiquiátrico y en este caso lo más frecuente es el trastorno por estrés postraumático. Ok. El trastorno conductual del sueño-humor, que también nos comentaba, ¿es muy similar? No, en este caso, ¿qué pasa? El área o las neuronas que se encargan de esta desconexión motora durante el sueño-humor sufren una destrucción, o vamos a llamarlo así, una destrucción, por lo tanto vamos perdiendo esa atonía muscular. ¿Qué significa eso o clínicamente cómo eso se representa o se manifiesta? Pues a través de actuar nuestros sueños. Aquí es la diferencia con las otras parasomnias. La parasomnia, en particular trastorno conductual del sueño-humor, la característica principal es la presencia de conductas que son compatibles o concordantes con las ensoñaciones. Entonces, los pacientes muchas veces se acuerdan que los están asaltando, que los están robando, persiguiendo. Es algo también que se ha buscado mucho el saber por qué son estas ensoñaciones las que siempre se presentan. No se sabe muy bien a ciencia cierta la causa, pero son las que se presentan y obviamente son concordantes con los movimientos. Son peligrosas porque los pacientes en esas conductas o en esos episodios se lastiman. Entonces llegan a tener golpes, moretones. O lastiman al compañero de cama. Eso es lo más frecuente. Llegan a golpear al compañero de cama. ¿Hay algún tipo de tratamiento para mejorar los síntomas de estas parasomnias, en general de las parasomnias? De acuerdo. Antes de pasar como un poco al tratamiento, sí me gustaría como platicar cuáles son como algunos factores que hacen que las parasomnias se presenten con mayor frecuencia. Sabemos que se presentan desde aquellos factores que hacen que el sueño se nos fragmente, entre ellos la presencia de apnea obstructiva, es decir, los ronquidos. Son episodios en donde puede haber esta fragmentación y promueve la presencia de inter como entre estar despierto y estar dormido. La fiebre, el estrés, incluso los terrores nocturnos, el bullying es un factor que puede incrementar la presencia de terrores nocturnos. Y por otro lado, también se ha descrito, sobre todo nosotros como psiquiatras, que algunos medicamentos como los antipsicóticos o lanzapina, quetiapina, antidepresivos como la amitriptilina, pueden incrementar o pueden hacer que se presenten los episodios de sonambulismo. Hay uno que para los neumólogos y otros especialistas utilizan mucho, el Montelukast. Creo que es de lo que más yo he encontrado en mi práctica clínica que se asocia con episodios de sonambulismo. Ok, conductas complejas. ¿Y el Zolpidem? Y el Zolpidem, exacto. También los hipnóticos. El Zolpidem es creo que el que más se asocia frecuentemente con estos episodios. ¿Y en estos casos se retiran los medicamentos? La indicación, cuando un medicamento se asocia con la presencia de estos episodios, lo mejor es retirarlo, sí. ¿Algún otro tratamiento que exista? Bueno, pasando otros de los factores es la mala higiene de sueño, entre ellos pues el consumo de cafeína antes de irnos a dormir, incrementa digamos como los episodios se asocia con la parálisis de sueño, consumo de cafeína. También otra conducta, pero ese dormir boca arriba. Incrementa también la presencia de parálisis de sueño. Dentro del tratamiento farmacológico, la verdad es que como la población pediátrica es quien más padece este tipo de parasomnias,
frecuentemente la recomendación es conductual. Okay. Es decir, tener un horario constante para ir a la cama, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de irnos a la cama, evitar dulces, chocolates antes de irnos a dormir, también evitar tener como mucha actividad metabólica, correr antes de irnos a dormir. Ok, actividad física. Exacto. Hay algunas técnicas que la verdad son contradictorias. Okay. Hay algunas técnicas que son controversiales. Una de ellas son los despertares anticipados, sí. Que consisten en que le pedimos al papá que registre durante un par de semanas a qué hora se presentan los terrores nocturnos. Y le solicitamos que despierte al niño 30 minutos antes de lo que suele presentarse. Y que que durante 4 semanas haga que el niño se levante antes de que se presente el episodio. Sin embargo, pues sí es controversial porque hay otra corriente que dice que estamos promoviendo la privación del sueño. Que también es factor desencadenante. Es correcto. ¿No? Entonces, es controversial porque hay algunos reportes en los que sí hay evidencia de una mejoría y hay otros en los que no. O sea, básicamente, higiene de sueño es la mejor prevención para cualquier parasomnia de niños. De acuerdo. Ok. Ya que identificamos que un niño o un adulto tiene una parasomnia que ya le está generando situaciones complejas en la vida, ya lo valoramos y le iniciamos un tratamiento, ¿qué sigue? Aquí otra de las cosas que hay que determinar y sobre todo, en muchos casos hay que descartar otro tipo de comorbilidades médicas durante el sueño. En particular, sobre todo cuando tenemos conductas anormales muy complejas o estereotipadas o repetitivas, la recomendación sería solicitar una polisomnografía nocturna. Esto para descartar la presencia de otras comorbilidades durante el sueño, y también para descartar la presencia de una epilepsia nocturna. Ok, de crisis frontales. Exacto. Puede ser eso o también, sobre todo o cuando el tratamiento que nosotros implementemos no tenga una respuesta. Ok, o sea, en casos complejos resistentes a las intervenciones conductuales. Y también cuando per se haya conductas o muy violentas, muy anormales, o los episodios sean muy repetitivos o constantes. Se manda la polisomnografía. Es correcto. Ok. ¿Qué recomendaciones le podría dar a estos pacientes? Porque es bastante frecuente que lleguen con: mi esposo me dio una patada cuando estábamos dormidos y me asustó, o mi hijo despierta gritando en la noche y nos asusta a todos en la casa y no sé qué hacer. ¿Qué recomendaciones les daría a estas personas? Bueno, en particular vamos a dividir a los trastornos de conducta conductual del sueño-MOR, aquellos pacientes que tienen estas ensoñaciones y donde llegan a tener estas conductas violentas. Definitivamente en ellos hay que solicitar la polisomnografía y darle un seguimiento, ya que desafortunadamente este diagnóstico se asocia con deterioro cognitivo, con algún tipo de demencia a largo plazo. No es algo que nosotros podamos predecir o decirle al paciente con seguridad, pero considero que sí es muy importante darle la recomendación que le dé un seguimiento, ya sea neurológico o incluso, la polisomnografía. Y también en estos pacientes muchas veces la comorbilidad es con la apnea obstructiva del sueño. En algunos casos, tratando la apnea obstructiva del sueño, el trastorno conductual del sueño MOR resuelve en algunos casos. Eso es por la parte del trastorno conductual del sueño MOR. Por la parte del sonambulismo, la verdad es que para mucha gente muchas veces es como muy, le da una connotación muy mística. Sí. ¿No? Hay mitos en que al paciente no hay que despertarlo porque se le va a ir el alma. Se va a morir si lo despiertas. Exacto. La verdad es que como el paciente está durmiendo, está en un estado inconsciente. Entonces, si lo despertamos,
puede llegar a tener conductas muy violentas y sí puede llegar a golpear o incluso lastimarse a sí mismo. La recomendación que muchos me dicen, no creo que sea posible, es tratar de regresar al paciente a la cama. Para que despierte. Para que regrese a dormir y despierte espontáneamente. Ok, como intentar contenerlo un poco. Exacto, ajá. Y obviamente, bueno, otra de las recomendaciones que damos para el sonambulismo son medidas de seguridad. Okay. Entre ellas, bueno, yo sé que es complejo, pero se recomendaría que si el paciente llega a tener conductas tan complejas como bajar las escaleras, moverse de una habitación a otra, lo ideal sería que el paciente duerma en una planta baja. Sí, claro. Que es complejo, pero bueno, también no un colchón no tan alto, por si llega a caerse. Colocar algún tipo de alarma para que le avise al familiar que salió de la habitación el paciente. Okay. También, bueno, como sabemos que existen reportes en donde los pacientes han manejado, sí, han mandado mensajes y hacer llamadas. Hacer transferencias. Okay, entonces, sí, alejar todo tipo de llaves, armas blancas, sí, pistolas. De verdad es increíble, pero bueno, los pacientes a veces duermen con algo inimaginable. Entonces, no armas, no llaves, y también como evitar teléfonos y otros dispositivos. O sea, todo lo que pueda poner en riesgo la vida del paciente o de alguien más. Exacto. En caso de que sean conductas muy complejas. Exacto. Que la mayoría son conductas no tan complejas. No tan complejas, es lo más frecuente, y considero que por eso muchas veces las personas no suelen buscar atención por este tipo de conductas. Ok, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos para comentar sobre las parasomnias. Claramente hay muchísima información relacionada a esto, por eso le queremos agradecer. No sé si nos quiera comentar algo más antes de terminar. No, la verdad es que agradecer, muchísimas gracias al espacio, a la academia. La verdad para mí es un placer compartir información acerca de medicina del sueño. Creo que es a veces algo que no ponemos tanta atención porque sucede en la noche, claro, pero pues definitivamente el dormir bien mejora la calidad de todas las personas. Bueno, quiero agradecer nuevamente a la doctora Ale Solís por hablar de este tema parasomnias. En el video les vamos a dejar todas las redes sociales de la doctora y los medios para comunicarse con ella, que tiene, si quiere nos puede decir sus redes sociales. Sí, bueno, me pueden encontrar en TikTok, en X, antes Twitter, también me pueden encontrar en Instagram como doctora Ale Somnóloga, y bueno, ahí comparto algunos consejos y alguna información acerca de medicina del sueño. De todas maneras, se los vamos a dejar escrito aquí en el video para que conozcan más del trabajo de la doctora en redes sociales y obviamente como psiquiatra y como experta en sueño. Y también es importante recalcar esto que comentaba la doctora. Son fenómenos y síntomas tan frecuentes, 2 de cada 10 personas lo llegan a pasar, que a lo mejor los normalizamos, y en cuanto nosotros empezamos a notar que ya afectan la vida diaria de la persona, en ese momento se tiene que acudir con un especialista del sueño, idealmente un psiquiatra experto en sueño, sería lo ideal, pero lo importante es que usted se acerque con alguien que se dedique a esto para que se valore si se necesita o no se necesita una intervención o un tratamiento. Eso sería lo ideal. A nombre de la academia les quiero agradecer por acompañarnos en este blog. Estén pendientes de nuestras redes sociales y de la doctora también para los nuevos videos y nueva información que vamos a compartir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.